Muy buenas noches, les saluda el pastor Raimundo Garza Soto. Quiero aprovechar para invitarle a todos nuestros amigos y hermanos para que puedan congregarse junto a nosotros todos los domingos a las 10:20 de la mañana y también los días martes a las 7:30 de la noche. Es una bendición poder congregarse. Venga con nosotros a alabar, glorificar el nombre del Señor y a recibir la siempre fresca y poderosa palabra del Señor. Les esperamos. Gloria a Dios. Primera de Pedro 2, capítulo 2. Nos ponemos de pie para leer la palabra del Señor. Y vamos a estar leyendo, hermanos. Vamos a leer el 1 y el 2. Tenía solamente leer el 2, pero vamos a leer el 1 también, para que entendamos un poquito más lo que el Señor quiere de nosotros. Primera de Pedro 2:2 dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ustedes, hermanos, bien fuerte el verso 2. Gloria a Dios. Vamos a orar. Le voy a pedir a mi hermano Jorge que venga y levante una oración para que esta prédica sea de bendición para el pueblo. Oremos todos juntos, hermanos. Cierre sus ojos, incline su cabeza y pidámosles a Dios su bendición. Padre amado, te damos muchas gracias, Señor, por este día, Señor. Este día, Señor, que a través de ti, Señor, desciende la bendición, Padre Celestial. Ya estamos aquí, Padre Celestial. Hemos estado en las diferentes actividades como la oración, evangelismo, la alabanza, Señor, a tu nombre. Pero ahora, Señor, corresponde recibir, Señor, la palabra, Señor. Esa palabra, Señor, que nos nutre, esa palabra que nos alimenta, esa palabra que nos fortalece, esa palabra que nos liberta, Padre Celestial. Yo te pido, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, que unjas los labios de nuestro pastor y que uses su vida, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, descienda a través de su vida, Señor, y que nosotros, Señor, con toda humildad, Señor, recibamos, Señor, esa bendición que usted ya tiene preparado para todos y para cada uno de nosotros, Señor. Quita, Señor, todo lo que no te estorbe. Reprende, Señor, al enemigo, Señor. Y hoy, Señor, recibimos de usted, Señor, la bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia de Dios dice: dele palmas de alabanza al Cristo de la gloria. Gloria a Dios. Levantemos nuestras manos y le damos toda la gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dios le bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Tome su lugar, hermanos. Una de las cosas, hermano, que nosotros pesamos cuando pasa el tiempo, cuando vamos viendo nuestro caminar en Dios, nos preguntamos: ¿qué tanto he avanzado? ¿Qué he hecho? Por ejemplo, cuando uno es joven, cuando uno va quemando etapas de adolescencia, de juventud, dice: ¿qué es lo que yo he ido haciendo con mi vida? Y a veces observamos que unos han crecido más que nosotros, que otras personas nos han adelantado en algunas áreas. Pero es algo, hermano, normal también. Por ejemplo, yo me hacía esta pausa al terminar el año 2024 y decía: ¿qué me faltó este año? ¿Qué pude haber hecho mejor? ¿Qué no hice? ¿En qué me estanqué? Porque todos nosotros, hermano, tenemos que tener un aumento, una madurez, un crecimiento espiritual, hermanos, en nuestra vida. Todos debemos de preguntarnos: ¿qué tanto he madurado? ¿Qué tanto he crecido? Porque no puede ser, hermano, que los años pasen por nuestra vida y no nos dejen absolutamente ningún crecimiento. La palabra nos enseña que debemos de hacer un autoanálisis de nuestra vida. ¿Qué tanto avancé? ¿Qué tanto he crecido? ¿Qué tanto yo he mejorado? La Biblia, por ejemplo, habla, hermano, en 2 de Corintios 13:5 sobre este autoanálisis
que la Biblia dice que nos hagamos en cuanto a la fe. Dice la Biblia: examínense ustedes mismos si estáis en la fe, si realmente hemos avanzado en la fe, o al menos que dice que hayamos reprobado en cuanto a la fe. Entonces, si la Escritura, hermano, nos da la oportunidad de observar nuestra vida, porque hay muchas personas que dicen: bueno, en este año, pastor, mejoré mi vida económica, mejoré mi casa, mejoré el trabajo, o sea, tengo un mejor empleo, tengo un mejor sueldo, trabajo para una mejor empresa, tengo más prestaciones, recibo más dinero, he podido mejorar la casa, he podido cambiar el carro, uno más nuevo. Y nosotros hacemos ese balance, hermano, de la vida, que no es que esté mal que usted tenga un mejor empleo, no es que esté mal que usted tenga un mejor carrito, que haya puesto, no sé, hermano, un cuarto más a su casita. Qué bueno, eso es bueno también. Pero, amado hermano, nosotros tenemos que observar en lo espiritual cuánto crecimos en el Señor, porque eso es lo que Dios nos quiere ministrar en esta mañana. ¿Cuánto yo crecí? Realmente debiera preguntarme: ¿aumenté la fe? ¿Aumentó mi vida espiritual? ¿Crecí en lo que el Señor me da, lo que Dios quiere que yo entregue? Dios quizá nos puso una estatura. ¿Habré llegado? ¿Habré alcanzado eso que la gente llama la madurez espiritual? ¿La estaré alcanzando o estaré quedando muy lejos de ella? Entonces, en lo espiritual, hermano, es lo que tenemos que ver nosotros. Y hay que valorarse, hay que observarse, hay que ponerse, hermano, un examen, hermano, para ver qué tan bien estamos. Por ejemplo, nosotros estábamos buscando una escuela para las niñas y decían: sí, pero tenemos que evaluarlas. Imagínense. Y si ellas en los años que llevan no aprendieron lo que tenían que aprender, quedan desfasadas del año, porque los años se van yendo y cada año hay que añadirle a nuestra vida. Amén, hermanos. En cada año hay que añadirle a nuestra vida la estatura espiritual que Dios quiere que tengamos. Vamos creciendo. La estatura no se da de la noche a la mañana. Amén. El crecimiento no se da de un día para otro. El crecimiento no es naciste y creciste. El nacimiento, hermano, trae un proceso hasta llegar a la edad, a la estatura del varón perfecto. Nosotros necesitamos crecer en el Señor. Por eso tenemos que hacer un análisis, de poder observar qué tanto he crecido o qué me ha estorbado para crecer. Lamentaciones 3:40: probemos y examinemos nuestros caminos. Hay que ver el camino. Ageo 1, verso 5, verso 7. Salmo 119, verso 59. ¿Sabe por qué, hermano? Porque en el tiempo unos crecen, unos suben, otros se estancan y otros bajan. En la misma iglesia, en la misma congregación, en el mismo camino de Dios, unos suben, unos crecen, otros se estancan, otros bajan, otros descienden. O sea, en el mismo año unos subieron, otros se quedaron igual y otros menguaron. Hay que analizarse. No puede pasar este año, hermano, 2024, que pasó sin haber hecho un autoanálisis. No lo tenemos que hacer. Me lo tengo que hacer. Como pastor, usted como hermano, como hermana, como siervo, como diácono, como músico, como cristiano, como papá, como mamá, como esposo, como ciudadano, como trabajador, como todo. Bendito sea el Señor. Porque eso te va a hacer ver tus debilidades, que fallaste, para ser ese hombre que Dios quiere de ti, para ser ese esposo que Dios quiere de ti, para ser esa iglesia que Dios quiere de ti. ¿Cómo, hermano, van a pasar los años si no crecemos? ¿Cómo? Hay un problema. ¿Cómo va a pasar los años y sigo siendo el mismo esposo de siempre, que no crece en amor, en bondad, en paciencia, en cariño, en responsabilidad? ¿Cómo, hermano? ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Tenemos que mejorar. Tenemos que crecer. Es el crecimiento que Dios desea de nosotros. Mire, hay una iglesia que había crecido y se detuvo y empezó a caer. ¿Cuál? La iglesia de Éfeso. Apocalipsis 2, verso 5. Dice la Biblia, mire: recuerda por tanto de dónde has
caído, cayó, menguó, se debilitó, hermano, se volvió más pequeño, disminuyó, y le dice Dios: arrepiéntete, no está bien. Porque toda falta de crecimiento es un problema espiritual en nuestra vida. Es un problema de enfoque mundano. ¿Por qué no crezco, pastor? Porque tienes un enfoque hacia afuera y no hacia adentro en las cosas de Dios. Porque nuestra mirada está en las cosas del mundo y no en las cosas espirituales. Ahí es el problema del crecimiento espiritual. Y por eso Dios dice: arrepiéntete. ¿Por qué le dice arrepiéntete a la iglesia? Porque caíste. Porque en vez de crecer, de parecerte más a mí, de mejorar, de alcanzar la vida espiritual, caíste. Y le dice: mira, hermano, haz las primeras obras. Ahí está. En el crecimiento que había obras, las primeras. Ahorita vamos a ver cuáles. Dice: porque si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te has arrepentido. Recuerda por tanto de dónde has caído. Otra versión dice: mira hasta dónde has caído. O sea, observa hasta dónde has caído. Y así nuestra vida, hermano, tiene que observarse. Si he crecido, gloria a Dios, siga creciendo. Si se ha estancado, pues crezca. Si ha bajado, pídale perdón a Dios y dígale: Señor, tengo que salir adelante en el nombre de Jesús. Por eso este tema, hermano, yo lo titulé: ¿de quién depende el crecimiento espiritual? ¿De quién depende? Sobre quién cae la responsabilidad de que yo crezca espiritualmente. ¿De quién es la responsabilidad? Fíjese, hermano, que yo buscaba qué es el crecimiento físico. Bueno, el crecimiento físico dicen que es el incremento de la estatura y del peso y de algunos otros cambios del cuerpo, hermano, en los seres humanos. Por ejemplo, dicen que los niños recién nacidos, cuando nace el niño, al año tiene un crecimiento el niño. Dicen que aproximadamente el peso del niño se va a triplicar. O sea, va a pesar 3 veces más de lo que nació. Y va a tener un aumento de longitud de estatura de aproximadamente 25 centímetros. Hubo un crecimiento. Y así va a ir pasando. Los que son padres saben que después le crecen, le salen dientes, va creciendo el niño. Y como toda la gente dice, de repente pasó el tiempo y ya son unos adolescentes, se vuelven jóvenes, llegamos a la edad adulta, la gente empieza a envejecer y llega un crecimiento físico. Así es el crecimiento físico. Se va dando, se va, hermano, aumentando. Pero el crecimiento espiritual, hermano, hay gente que no crece, siempre se quedan niños. Y eso no le agrada a Dios, o no quiere Dios. Pablo dice que había unos hermanos en Corinto que no crecían. Primera de Corintios capítulo 3, vaya a su Biblia. Primera de Corintios capítulo número 3, dice la escritura sobre parte de la iglesia, o en la iglesia de Corinto, que era una iglesia realmente difícil, una iglesia complicada, hermano. Corinto era una iglesia de hermanos muy carnales, de pecados graves. Tenían algo especial, por ejemplo, en ellos tenían todos los dones espirituales, pero tenían una carnalidad que les afloraba muchas veces. Y por eso, hermano, dice Pablo en 1 Corintios 3:1: de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales. Y dice: como a niños en Cristo. Como niños en Cristo. O sea, no crecen. Tuve que hablarle como a niños, debiendo ser hermanos maduros. Y les dice: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni son capaces todavía. Y fíjese por qué les dice que no son capaces. Dice: porque aún sois carnales. Pues hay entre vosotros que había, hermanos, celos, contiendas, disensiones. No sois carnales y andáis como hombres. O sea, había problemas entre ellos de madurez. Había problemas entre ellos, amados hermanos, en los cuales el apóstol Pablo le dice: yo no les puedo hablar como a gente espiritual, porque ellos, hermano, estaban en situaciones de niños. O sea, ¿cuánta gente, hermano? Ellos iban a la iglesia pero no crecían. Iban al culto pero no aumentaban. Iban al culto pero no maduraban. Iban al culto pero no había cambios en su vida. Querían seguir en su vida de pecado.
aún yendo a la casa del Señor. No habían dejado que la palabra hallara cabida en su vida. ¿Cuántas veces, amados hermanos, en nosotros tenemos 1 año, 2 años, 3 años en la iglesia, hermano, y nos seguimos comportando inmaduros espiritualmente? Como niños, hermano, pequeños. Oímos la palabra de Dios, oímos el mensaje del Señor, hermano, pero no nos nutrimos de ella. Solamente la oímos, solamente cumplimos en el culto. Pero ¿por qué no hay hermanos más fuertes si la palabra fortalece? ¿Por qué no hay hermanos más fieles si la Biblia nos enseña a ser fieles? ¿Por qué, hermano, no hay gente más santa si la palabra nos santifica? Bendito sea el Señor. Porque a veces, hermano, venimos a la iglesia pero nos comportamos sin querer el crecimiento, no nos nutrimos de ella. En la misma iglesia puede haber gente fuerte y va a haber gente débil, y los fuertes ayudaremos a los débiles. Pero, amado hermano, no significa que siempre va a ser un niño. No significa que siempre va a ser, hermano, un niño pequeño. Tiene que haber un crecimiento en nosotros. Debe de existir un crecimiento. Los que no crecen en la fe, mire, Hebreos capítulo 5, hermanos, dice la palabra del Señor. Este pasaje también es bastante importante leerlo. Hebreos 5, verso 12. Gloria al Señor. Dice la palabra, bueno, el verso 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. La Biblia dice que seamos prontos para oír, pero la gente se había hecho tardo para oír. Tenemos un problema de querer escuchar. Tenemos un problema de querer atender. ¿Sabe por qué, hermano? Porque todos pretendemos tener la razón. Porque todos pensamos que sabemos. Porque todos creemos que no somos dignos de recibir un consejo de alguien. Creemos que no, yo no. Yo no necesito de la ayuda, no necesito de la dirección, no necesito de la exhortación, no necesito. Entonces dice el autor de los Hebreos, hay algo complicado porque se han hecho tardos para oír. O sea, tú le dices a la gente aquí y le sale por acá, como dicen, hermano. ¿Cuándo van a aprender? Nunca. ¿Cuántas veces, hermanos, se tiene que explicar, por ejemplo, del Halloween? ¿Y qué sigue haciendo la gente? Celebrando Halloween. ¿Cuántas veces se ha hablado de la santidad? Se ha hablado de la santidad externa. Se ha hablado, hermano, de todas estas cosas morales importantes, las prácticas, y seguimos cometiendo el mismo error. De congregarse, de orar, de ayunar, de buscar a Dios, de consagrarse. Nos entra por un oído y nos sale por el otro oído, hermano. Problema, hermano, para oír. Dice, porque debiendo ser maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Bendito sea el Señor. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos bien ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, los que no crecen en la fe siempre son débiles en la fe y son inmaduros. Siempre, hermano. Siempre. Hay un montón de gente inmadura, hermano, espiritualmente, que uno dice, ¿me está diciendo jugando o está diciendo en serio? De verdad, hermano. Yo me he encontrado, gracias a Dios, hermano, que las redes son un extra. Las redes sociales son un extra. Eso es que somos pastores en la práctica aquí en la iglesia, en Soli. No somos pastores virtuales como muchos, pero en las redes sociales, hermano, y cada persona inmadura, hermano. Gente que no saben discernir nada, no entienden, no tienen no saben lo que Dios le honra y lo que a Dios le deshonra. No entienden, hermano, lo que es bueno, no entienden lo que es malo. Personas, hermano, que en su diario vivir no saben lo que es la prudencia y la imprudencia. No entienden su mano derecha, su mano izquierda. No lo comprenden, lo que es blanco y lo que es negro. ¿Por qué, pastor? Porque no han querido oír la palabra de Dios. No han querido, hermano, poder crecer en el Señor, porque se han vuelto tardos para oír. Nosotros queremos solamente, hermano, venir a cantar a la iglesia, pero no querer venir a aprender en la iglesia.
Qué importante, hermano, es poder permitir que el Señor nos ayude a poder crecer, hermano, porque nos ayuda día a día a poder discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto y lo incorrecto, entre ser una iglesia de Dios y ser una iglesia del montón. Iglesias del montón, hermano. Personas del montón, bendito sea el Señor. Por eso muchas veces se habla de gente del mundo que a veces son más correctos que la gente de adentro. A veces hay gente más responsable en los trabajos afuera que gente cristiana en los trabajos, hermano. Es una triste realidad. Por eso a veces hay cosas, hermano, que son vergonzosas oírlas. Del hermanito esto, del hermanito el otro, de la hermanita no sé qué. ¿Por qué? Porque no han querido aprender a discernir, a crecer, a hacer las cosas bien, a poder madurar, bendito sea el Señor, a llevar un comportamiento correcto. Ahora, la Biblia nos enseña, hermano, que como creyentes, cuando creemos en Cristo, nacemos, hermano, en el Señor, somos recién nacidos. Y por eso Pedro decía que debemos alimentarnos por la palabra que da vida y que persevera para siempre, que da vida eterna. Eso lo habla primera de Pedro capítulo 1, versículo 23 y versículo 25. Dice la palabra del Señor de esta manera: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esa es la palabra, hermano, la de Dios que está viva, porque la palabra es viva y es eficaz. Y la palabra permanece para siempre, no para un rato, sino para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y Dios dice que para poder crecer hay que alimentarnos de esa palabra que permanece para siempre. La palabra de Dios, hermano, que permanece para siempre. Por eso Pedro dice: deseen como niños recién nacidos la leche espiritual, la leche de Dios, la palabra no adulterada, para que crezcamos por ella, hermano. Por la palabra crecemos, por el mensaje crecemos para salvación, porque la palabra es lámpara, porque la palabra nos guía, porque la palabra, hermano, nos confronta, porque la palabra nos dice no está bien, porque la palabra nos dice eso no es correcto, porque la palabra nos da el sí de seguir haciéndolo o el no hacerlo, la palabra de Dios. Y esa nos va ayudando para el crecimiento espiritual, al crecimiento, hermano, en esa salvación que Dios nos ha dado. La vamos cuidando, la vamos guardando, la vamos protegiendo para no caer en el error de poder, hermano, caer en pecados, apartarnos del Señor, alejarnos de Cristo. Por eso la Biblia, hermano, es muy importante en nuestra vida. Pero habla de un deseo, de un anhelo, de una desear, es sed y hambre. Es querer, bendito sea el Señor. Es anhelar, hermano, la palabra. Y dice la palabra no adulterada. Oiga, hermano, cuánta literatura adulterada en este tiempo, que mucha gente está usando para alimentar su vida espiritual. Hoy cualquiera hace libros, hermano. Cualquier persona come cualquier cosa. No quieren, hermano, alimentarse de la palabra. Nosotros tenemos que tener cuidado con lo que oímos, porque hay mucho, hermano, de dónde agarrar cosas que se supone son de Dios. El internet, hermano, hay multitudes de personas que hablan lo que quieren, lo que se les antoja. Nadie los ha llamado, nadie los ha puesto, no tienen un testimonio. Oiga, hermano, yo a veces pienso y digo: Señor, ayúdame para poder poner hermanos en la iglesia para algún trabajo que necesito, un líder de algo, un encargado de algo, un colaborador, Señor. Y aquí hay gente de Dios, hermano, gente de bendición, pero uno, ¿qué hace? Pide a Dios dirección, porque quiere hacer las cosas bien, porque no quieres hacerla mal y tampoco quieres ser una carga para el hermano, que en vez de serle una bendición le sea algo malo. Pero hoy hay gente, hermano, que habla cualquier cosa, se otorga cualquier liderazgo y empiezan, hermano, en vez de dar una palabra de Dios, dan palabra adulterada.
mensaje que no es del Señor. Y ahí está la gente escuchando, prestando atención, comiendo, hermano, alimentándose de lo que no es bíblico, de lo que no sana, de lo que no restaura, de lo que no bendice. Y tantas cosas que yo he oído, hermano, tantas cosas que yo he escuchado. Como decía el hermano Jairo, que allá en San Luis le aparecía a una hermana en sus cultos, un arcángel. Y el arcángel les decía qué hacer y qué no hacer. ¿Por qué? Y la gente escucha eso, hermano. Esa es la palabra adulterada. Pero aquí tenemos esta palabra y dice Dios, esta es la palabra que tienes que desear. Esta es la palabra que tienes que anhelar. Bendito sea el Señor. Y por esta palabra tú vas a crecer. Pero tú la tienes que leer. La tienes que escudriñar. La tienes que memorizar. Tienes que enamorarte de la palabra del Señor. Entonces, hermano, el crecimiento espiritual, ¿de qué depende o de quién depende? Yo me ponía a pensar, ¿dependerá de Dios que yo crezca? Yo sé que Dios me ayuda. Yo sé que Dios quiere que yo crezca, pero no depende de Dios el crecimiento. Porque si dependiera de Dios, todos creciéramos, pero no depende de Él. Él puede, pues sí, Él puede hacerlo todo, pero nos da una responsabilidad a nosotros. Él nos ha puesto en una buena tierra para crecer como árboles. Él nos da agua, nos cuida, nos poda, nos ayuda. Bendito sea el Señor, nos da todo lo necesario para crecer. O sea, estamos en un buen ambiente para crecer, porque Dios crea un ambiente perfecto para el hombre para que crezca, a pesar del mundo en el que vive. A pesar de donde tú vives y donde yo vivo, hermano. A pesar del pecado, del ambiente que estamos rodeados, a pesar de la apostasía, a pesar de tantas cosas, tú puedes crecer porque Dios ha establecido, construido un ambiente, hermano, perfecto para que el cristiano, el creyente, el nacido de nuevo pueda crecer. ¿Se puede crecer? Sí, se puede crecer. Pero ¿depende de Dios? No, no depende de Dios. Depende de ti. ¿Dependerá de la iglesia? Bueno, también la iglesia puede añadir, poner su granito de arena. Nos puede bendecir la iglesia en la que nos encontramos, poder estar en una buena iglesia. Claro que contribuye, pero no depende tampoco de la iglesia. Porque usted puede tener una buena iglesia y no crecer. Y yo he visto hermanos que han estado años en la iglesia, donde yo he visto a unos crecer y a otros nunca crecer. Y no hablo de crecer, hermano, de que, bueno, hoy canta, mañana predica o mañana es pastor. No hablo de crecer en esas cosas, hablo del crecimiento espiritual. He visto llegar hermanos como niños y madurar en la iglesia. Y he visto hermanos llegar como niños y seguir siendo niños. Seguir siendo niños. Nunca maduran. Bendito sea el Señor. Entonces no depende de la iglesia. No depende de la congregación en que estamos, hermano. Yo sé que este es un buen lugar en el cual Dios nos ha puesto y es un lugar donde hay un ambiente para poder crecer. Está la palabra, está el mensaje, la enseñanza, todo, hermano, para poder crecer. Pero si usted no quiere crecer, no va a crecer. Porque hay gente que hay que enseñarle, hermano, el ABC del cristianismo todavía. ¿Será responsabilidad del crecimiento del pastor, del líder, del maestro? ¿De él dependerá mi crecimiento? La verdad es que no, aunque son cosas importantes. Usted puede tener un buen maestro, un buen líder, un buen pastor. Puede tener, hermano, un buen hermano a su lado. Pero si usted se sienta en la silla del conformismo, usted nunca va a crecer. El crecimiento no lo da la iglesia, no lo da en automático el piso al sentarse en la silla. Ah, ya crecí. Ah, ya maduré. Si usted llegó a esta iglesia pensando que el crecimiento se da en automático, no. Es que pastor en la iglesia de allá, es que en la iglesia de acá, es que en la iglesia no sé de dónde, es que el pastor, no, es que también depende de usted. Bendito sea el Señor. Depende de cada uno de nosotros el poder crecer, hermano. Por ejemplo, veamos, hermano, el crecimiento del niño Samuel. Primera de Samuel 1:24. Yo le voy a pasar algunos versos. La Biblia dice que el niño era pequeño y lo trajeron a la casa de Dios. ¿Cómo era el niño? Pequeño. Bendito sea el Señor. O sea, iba creciendo. Pero en Primera de Samuel 2:11 dice que ese mismo niño que llegó a la casa, ¿qué empezó a hacer? En el 2:11 ministraba
a Jehová. ¿Delante de quién? Del sacerdote. El niño, llegó de niño y de niño empezó a servir. Hacía pequeñas tareas, hacía pequeñas actividades. Ese niño era un niño dinámico, ese niño era un niño trabajador, ese niño era un niño obediente, ese niño ya estaba en la casa del Señor, hermanos. Bendito sea Dios. O sea, estaba en la iglesia. Yo no veo que diga lloró, se quiere ir con su mamá, pataleó, no quiero ir al culto, hoy está frío. No, ahí estaba. ¿Por qué yo que lo haga otro? No, ahí estaba. Bendito sea el Señor. ¿Por qué me ponen a mí? No, ahí estaba, hermano. El niño haciendo trabajos de niño, pero en la casa de Dios. Gloria a Cristo. No puedes llegar y ser el Samuel profeta, el que unge al rey, si tú primero no eres el niño trabajando para Dios en la casa de Dios. Hay que ser así. Hay que ser así. Pero ¿cuánta gente llega a la iglesia queriendo, hermano, ya crecer de la noche a la mañana? Quieren llegar ministrando, quieren llegar enseñando. Oiga, hermano, ¿cómo nos cuesta a veces quedarnos callados? ¿Cómo a veces nos cuesta, hermano, oír al que está al lado? Bendito sea el Señor. Al que sabe más que nosotros, al que nos puede otorgar un consejo, al que nos puede otorgar una palabra, al que nos lleva años de experiencia. Bendito sea el Señor. Nosotros creemos que sabemos. Queremos, hermanos, rápidamente llegar al crecimiento y no es así. Entonces el joven o el niño Samuel hacía trabajos en la casa de Dios. Pero el 2:18 dice la Biblia, y el joven Samuel, o sea, la Biblia cambia de la palabra niño a la palabra joven. Y ahora dice que ministraba en la presencia de Jehová. Así dice la palabra de Dios. O sea, ese muchacho, hermano, se volvió un hombre buscador de Dios. Un hombre que conocía la palabra, que conocía la oración, que conocía, hermano, la consagración. Que es una consagración, una vida entregada, como decíamos el domingo pasado. Un adorador. Un adorador no solamente es el que levanta las manos y el que canta el domingo de 10:20 a 11 de la mañana. Un adorador es el que es adorador en su vida, en su diario vivir. Y entonces estaba, hermano, Samuel creciendo. Estaba avanzando porque se convirtió en un joven. Pero el verso 21 usa la palabra 1 Samuel 2:21 y dice: y Samuel crecía delante de Jehová. O sea, él iba creciendo. No era un niño. No siguió haciendo trabajos de niño. Iba creciendo. Iba aumentando, iba conociendo, hermano, al Señor. Y la Biblia vuelve a decir el verso 26, y el joven Samuel iba creciendo. ¿Dice así o no? Todos estos versículos no son, hermano, casualidad. Este pasaje del capítulo 1:24 hasta el 2:21, 2:26, no es casualidad que habla del crecimiento del profeta. No es casualidad, hermano, sino que Dios nos está diciendo, así como Samuel, yo quiero que tú crezcas. Y sabe, hermano, cuál es la contraria nuestra, lo que tenemos en contra, que el tiempo es corto. Ese es el problema. Que el tiempo se acaba. Que la vida es breve. De repente llegan los achaques, la enfermedad. De repente se va el tiempo, hermano, y ya andamos, hermano, en edades complicadas. Ya no es lo mismo. La gente lo sabe, el cuerpo lo sabe, ya no es lo mismo. Bendito sea el Señor. Como le decía una hermana días atrás, le decía, hermana, una hermana que le tengo mucha confianza en el Señor, que ha servido por muchos años a nuestro lado, le decía, hermana, tiene que ponerse las pilas en Dios, porque a veces en 5, 8 años ya el cuerpo no es el mismo y ya no podemos hacer las labores y después nos arrepentimos. ¿Por qué hace 5 años no lo hice para Dios? Todos podemos servir aunque tengamos 80 años, pero el de 80 años ya sirve de otra manera, orando, intercediendo. Pero no espere tener 70 para servir intercediendo.
porque no sirve de otra forma, de otra manera. Va marcando etapas en su vida, decir, crecí, pasé por este trabajo, pasé por este servicio, hice esto para Dios, mejoré mi vida. El Señor me cambió, me formó, me moldeó, me volví un buen hombre para el Señor. Me volví un buen hermano, un buen creyente, un buen padre, un buen hijo. Algo pasó en mi vida, me transformó el Señor, me hizo madurar. No fui el niño de siempre, no fui el niño rebelde de siempre. Y Elí lo llevaron a la presencia de Dios, y en la presencia de Dios iba creciendo, porque no hay forma que en la presencia de Dios no crezca uno, amado hermano. Siempre en la presencia de Dios uno crece. La única manera que nos detiene es cuando estamos, hermano, con la mirada y el corazón fuera de Dios. Cuando el corazón y la mirada están fuera de Dios, no hay crecimiento. Cuando la iglesia solamente piensa en las cosas de la tierra, no hay crecimiento. Pero cuando la iglesia piensa en Dios, el hermano piensa en Dios, la mirada de la gente está en Dios, Dios hace que esa obra crezca espiritualmente, crezca, hermano, moralmente, crezca en santidad, crezca en gracia, crezca en salvación, crezca en buen testimonio, porque Dios hace crecer lo suyo, hermano. Pero si nosotros, nuestra mirada está en otro lugar, pues no puede pasar. ¿Por qué el joven Samuel, dice la Biblia, el verso 26, iba creciendo? ¿Qué es crecer? Es lo que dice esa palabra, que dice la Biblia, que era acepto delante de Dios y de los hombres. Eso es crecer. ¿Entiendes que le agrada a Dios? Hace las cosas bien para Dios. Dios se alegra de ti, como Job creció y decía, no has considerado a mi siervo. No has visto a mi siervo Job, cómo es un hombre recto, cómo es un hombre bueno, cómo es un hombre perfecto, cómo es un adorador en su vida. Bendito sea el Señor. Era acepto delante de Dios. Lo que decía el autor de los Hebreos, es difícil explicar porque te has hecho tardo para oír, no quieres escuchar. Porque si tú escucharas, tuvieras tus sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, pudieras juzgar correctamente la vida, pero no lo haces. Bendito sea el Señor. No puedes hacerlo. Entonces Samuel era acepto. ¿Qué lo hizo acepto? El crecimiento. Entendió con el tiempo, hermano, bajo la supervisión del sacerdote, en la casa de Dios, escuchando la voz de Dios, lo que era bueno y lo que era malo. Y él entendió que los hijos de Elí hacían lo malo y por lo tanto él no lo hacía. Entendió que robar como robaban los hijos de Elí era malo, por tanto él no lo hacía. Bendito sea el Señor. Entendió, amado hermano, que cometer pecados de fornicación era grave a los ojos de Dios, por eso él no lo hacía. Bendito sea el Señor. Y empezó a aprender. Dijo, a ver, esto, aunque estoy en la casa de Dios, igual que los hijos de Elí, igual que Elí, pero no está bien. Y entendió que Elí, quedarse callado, no hacía bien. Y que Dios le estaba hablando y le dijo, yo te voy a usar y voy a poner mis palabras en tu boca. Entonces, ¿qué hace Samuel, hermano? Verso 19 al 20 del capítulo 3. Y Samuel creció. Así dice la Biblia. Y Samuel creció. O sea, dando a entender, llegó a su madurez. Terminó el proceso a lo mejor del crecimiento a lo que tenía que llegar. Y dice la Biblia que era el fiel profeta de Dios. Un hombre fiel. El hombre de Dios. El hombre de la palabra. El que ministraba. El que tenía una autoridad. El que fue llamado para ungir a los reyes. O sea, este hombre llegó a ser el profeta. De ser un niño a un profeta. ¿Por qué? Porque creció. Nosotros no podemos decir llegué siendo niño y me quedé siendo un niño. No podemos decir eso, hermanos. ¿Cuánta gente, hermano? ¿Cuántos de nosotros tenemos años en la iglesia y nunca hemos leído la Biblia entera en nuestra vida? Y teniendo 5, 10, 15, 20 años en el evangelio, ¿qué digo la Biblia entera? Hay gente que no ha leído, hermano, ni un libro entero. De verdad. Parece grave, pero hermano, parece fuerte, pero es la realidad. Hay gente que no lee la Biblia. Hermano, hay hermanos que no llevan Biblia a la iglesia. No crea que el nuevo puede venir sin Biblia. El nuevo que venga sin Biblia, aquí le regalamos una Biblia. Pero no es posible que el que tiene años se le olvide la Biblia. No traiga la Biblia a la casa de Dios. No abran, cuando se cita alguna escritura, no abra algún pasaje bíblico.
no pueda leer con nosotros. Hay gente como que dice: aquí traje a mi familia, que lea a mi familia. Y el hermano nunca trae Biblia. Los que traen Biblia es la esposa, el hijo, la hija, la nuera, pero no él. ¿Dónde está tu deseo de crecer? ¿O tú crees que con lo que yo te lea creciste? ¿Dónde está tu hambre, el deseo? Porque la Biblia dice: desead, tú desead. Porque yo puedo predicarte, pero si tú no deseas crecer, no vas a crecer. Y el otro año puedo predicarte esto mismo, y si no hay en ti un deseo, no vas a crecer. Pero Dios quiere que esta palabra haga algo, un efecto en nuestro corazón, y nos diga: es verdad, he dejado lo más importante, la palabra de Dios, que produce en mí un crecimiento espiritual en mi vida. Si tú lees la palabra, meditas en la palabra te va a hacer crecer, te va a hacer prosperar, va a guardar tu camino. Bendito sea el nombre del Señor, amados hermanos. Se convirtió en el profeta de Dios. Hoy puedo decir que lamentablemente, hermano, no existe, o si existe, es un débil deseo de querer crecer. La gente no quiere crecer. No existe eso, hermano. Son pocos los que quieren. Son pocos los que anhelan. Hoy la gente ya no quieren servir a Dios, no quieren aprender la palabra, no quieren, hermano, meditar las escrituras, no quieren aprenderse los salmos. Hace unos días atrás me decía una de mis hijas: ya me aprendí otro salmo, me sé el salmo tal y el salmo tal, me decía. Mis hijas son pequeñas aún. Y le dije: qué bueno, un día pide la oportunidad para que los leas los salmos en la iglesia. Porque yo me acuerdo, hermano, que cuando me congregaba, había gente en la iglesia que pedían la oportunidad no para hablar tantas tristezas, pedían la oportunidad para glorificar a Dios a través de la palabra. Y decían: me aprendí el salmo tal. Yo me acuerdo de eso. Y eso motivaba a los demás a aprenderse versos de la palabra. Y escucha pastores más antiguos que yo que dicen: sí, había hermanos que se paraban y decían: voy a decir Mateo 10. Y decían Mateo 10 de memoria. No un verso, hermano. Hoy nosotros no salimos de Jehová en pastor, nada me faltaría, y se acabó. Y se lo aprendió en la católica, no en la iglesia cristiana. Es triste. Se ha acabado el deseo, el anhelo. Le hemos visto a la iglesia como un lugar, hermano, no sé, de aliviar conciencias, pero debe ser el lugar del moldeo para el crecimiento. De decir: yo quiero crecer, Señor. No podemos perder el amor a la palabra del Señor, hermano. ¿Sabe por qué? Porque un indicio de crecimiento espiritual es hambre y sed por la palabra. Pastor, es que a mí me encanta la música. Pues qué bueno, pero eso no es un indicio de crecimiento espiritual. No es. Es bonito cantar, me gusta cantar, me gustan las alabanzas, me gusta escuchar alabanzas en el carro, me gusta cuando oro poner cantos, me gusta, hermano, de verdad. A veces estoy abajo en la sala, pongo ahí videos de alabanzas, me gusta. En mi casa constantemente hay música, mi esposa siempre quiere estar cantando, las niñas siempre están cantando, entonces hay mucha música. Pero amar la música no es un indicio de crecer. No es un indicio de crecer. Por eso cuando se hacen los grandes conciertos donde los artistas cristianos, hermano, cantan, no es un indicio de crecimiento. No hay crecimiento realmente. Porque lo único que permite un crecimiento, hermano, es el deseo profundo de la palabra de Dios. Por eso el diablo nunca te trata de quitar el canto. ¿Qué te trata de quitar? ¿De ahogar qué? La palabra. ¿Qué dice la Biblia? Que vino el diablo y robó lo que había sembrado. ¿Qué sembró? La palabra. No habla de las riquezas, las preocupaciones, los afanes de este mundo. Vienen y ahogan la palabra. Creció la riqueza, creció, ahogó la palabra. Porque la palabra es la que da el crecimiento. ¿En qué se interesa el diablo en quitar de tu vida? El deseo por la palabra. ¿Cuándo te da sueño? Cuando se predica. Bendito sea Dios. Ni cuando se ofrenda te da sueño, imagínate. Qué tan grave ha de ser, hermano, para el diablo que la palabra, porque se supone que diga: el hermano se duerme siempre en el tiempo de la ofrenda para no dar. No, ni en la ofrenda se duerme, pero en la palabra le da el cansancio. Pastor, leo la Biblia y me da un sueño, pastor. Así es.
Pero en el celular, ¿cómo te despiertas? Luego, luego. Te da fuerza hasta las 2, 3 de la mañana y no te agarra el sueño. ¿Se da cuenta, hermano? Hemos perdido esto. Amor por la palabra, deseo por la palabra. ¿Cuántos capítulos lee de la palabra usted a la semana? 1, 2, 3, 4, 5, 1 diario. Gloria a Dios. Pero hay muchos que dicen, pastor, sinceramente, aunque usted no lo va a decir, porque no quiero que lo diga, pero hay muchos que dicen, pasó la semana y no leí la Biblia. No la leí. Y es preocupante. ¿Por qué? Porque no creces espiritualmente. Entonces, hermano, no pierda el hambre por la palabra. No lo pierda. Y sabe, nos va quitando, hermano, el hambre por la palabra. Todas estas cosas que le decía, las preocupaciones. Porque ahora como ya estamos preocupados, dice, ay Señor, si me quitara esta preocupación, yo leyera tu palabra. Si me quitara este problema, yo iría al culto. Si tú, Señor, ¿me entiendes, hermano? Si tú me dieras y como no me das, entonces yo busco cosas materiales afuera y ya no voy a la enseñanza bíblica, no voy a la oración, no voy a la palabra, no leo la Biblia porque no tengo tiempo, porque tengo que invertir en tiempo extra. Entonces, el deseo de las cosas de afuera ahogan el hambre por las cosas de Dios. Por eso Samuel creció. Porque él tenía un deseo de crecer, de amar a Dios, de la palabra. Dice la Biblia que escaseaba la palabra en ese tiempo, hermano. No había palabra de Dios. Dios no hablaba, no ministraba. Pero llegó el profeta y Dios dijo, este hombre quiere crecer. Dios no iba a usar a los hijos de Elí, ni a Elí. Dios iba a usar a Samuel. ¿Ha leído sobre los hermanos de Berea? Lo ha leído, hermano. En Hechos 17, verso 11. Los de Tesalónica eran un poco más complicados, eran más problemáticos, pero dice que los de Berea eran más nobles. ¿Qué significa nobles, hermano? Aquí la misma Biblia nos lo dice. ¿Por qué eran más nobles? Porque ellos, ¿qué hicieron? Recibieron la palabra con solicitud. O sea, ¿qué es la nobleza? Recibir la palabra de Dios. Estos hermanitos de Berea fueron personas que recibieron el mensaje, la predicación, la aceptaron, la abrazaron, la escucharon, la atendieron. Y dice la Biblia que escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. La escudriñaron, buscaron, anhelaron, desearon, tenían un hambre de conocer la palabra, hermano. ¿Y qué hace la palabra? Crecimiento. Por eso los de Berea pueden crecer. Por eso los de Berea, amados hermanos, al examinar las escrituras para ver si eso era realidad, les trajo una bendición a su vida. Pero ¿qué hacemos hoy en nuestro tiempo? No somos como los de Berea. No somos como los hermanos, con esa nobleza de recibir la palabra con prontitud, de abrazar las escrituras, de leer de un libro a otro, de conocer la palabra, de indagar las escrituras, de ver las enseñanzas de Jesús, el carácter de Jesús, el fruto del Espíritu, la vida del Espíritu, la vida de Abraham. No somos capaces de querer anhelar, de conocer sobre la vida de los siervos de Dios, de la Biblia. Es importante, hermano. Los de Berea tenían eso. Entonces de repente decimos, oye, ¿por qué yo sigo siendo el mismo si conocí a Dios hace como 20 años? Sí, hiciste una oración pequeña en un altar, pero hasta ahí, no hiciste más. Te llevaron a la iglesia, sí, es verdad. Sí, dejaste de rezar, dejaste los ídolos, sí, es verdad. Pero no te decidiste a crecer en el Señor. No permitiste que el Señor pusiera su espíritu, su palabra, sembrar en ti el mensaje que hace que el hombre crezca y sea luz en esta oscuridad. Es el problema, hermano, que la gente piensa que las puertas cambian a la gente, que el nombre del título Iglesia Evangélica cambia y transforma a las personas. No, el que cambia a las personas es Dios, y lo hace a través de la palabra. Porque no nos avergonzamos del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio, las palabras son vida, son verdad, permanecen para siempre. La palabra en el corazón del hombre es sembrada, y hoy Dios siembra la palabra en tu vida. ¿Qué está sembrando Dios? Hambre por la palabra. Dios te está diciendo, mi palabra te va a ayudar a crecer. Aquí está el resultado de grandes vidas, hermanos.
¿Por qué Timoteo se le dice, pero tú persiste, tú persevera en lo que has aprendido? Porque creció. No era el mismo hijo, niño, creció. No era el mismo muchacho que iba al culto, de repente era ayudante del apóstol. Y llegó a ser un sucesor, un pastor, un siervo. Y le decía, persiste tú en lo que has aprendido. Y ayuda a otros a que reciban esta palabra. Cuídate de la doctrina, cuídate de la enseñanza. Sigue aprendiendo, sigue creciendo, Timoteo. Y le dice, tú sigue con la lectura, sigue con la exhortación, sigue con el mensaje de Dios. Sigue creciendo. Por eso esta gente crece, hermano. Por ejemplo, Apolos, otro hombre, hermano, del cual no conocemos mucho o no le ponemos mucha atención, pero era un siervo. Hechos 18:24. Porque él llegó a Éfeso, un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, un varón elocuente, y era un hombre poderoso en las escrituras. Un hombre de la palabra. Conocía la Biblia, hermano. Gloria a Dios. Nosotros, hermano, a veces hemos desechado tanta bendición, de verdad. Todavía hay gente que pronuncia dichos en vez de versos bíblicos. Y no está bien. Ayúdate que yo te ayudaré. El que madruga, Dios lo ayuda, dice la Biblia. Y eso sé por qué la gente lo dice. Porque no leen la Biblia. Y hermano, hay tantas cosas que de repente uno dice, pero ¿cómo? O sea, no leemos la palabra, no leemos el mensaje, no leemos las escrituras. Pero este hombre Apolos, hermano, yo imagino que él fue un buen discípulo. O sea, un buen aprendiz. A veces hay que ser autodidacta, se dice, ¿no? Cuando uno aprende, uno se enseña, se autoenseña. O sea, dice, bueno, yo voy a leer la palabra de Dios, yo voy a leer el mensaje. Bueno, yo no entiendo qué significa, no sé, engaño o hipocresía. Bueno, lo voy a buscar. ¿Qué es lo que dice Dios? Que deseche la malicia. ¿Qué es malicia? Voy a tener un diccionario bíblico. La gente no tiene diccionarios bíblicos en su casa. Tiene periódicos, tiene revistas, pero no un diccionario. Bendito sea el Señor. La gente no invierte en una Biblia, no invierte en la palabra, no invierte tiempo en el cuestionario bíblico. Le parece tiempo perdido cuando es el tiempo del crecimiento que Dios te da. Lo que no aprendiste en un año, en el año que pasó, ya no lo puedes recuperar. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo regresas el tiempo? Todo el tiempo que tú has estado, hermano, todo el fruto que ya debiste haber dado, ¿cómo lo sacas? ¿Cómo? ¿De dónde lo sacas? No se puede. El fruto que debiste haber dado en el 2020, 2021, 2022, 2023, no tienes. Al menos empezar ahora y empezar a dar lo que Dios quiere este año. Pero lo que voy es que el tiempo que perdemos es tiempo perdido, hermano. No se va a recuperar. Pero hoy hay gente que no quiere la enseñanza bíblica, no quiere los discipulados, no quieren aprender de otros siervos de Dios. Bendito sea su nombre. No quieren darle tiempo a la obra de Dios, no quieren darle tiempo a la oración. Dedicarle tiempo para ver qué Dios nos ministra. Por eso existen muchas personas que pasan y pasan los años y siguen siendo los mismos. Las mismas prácticas, los mismos problemas, porque nunca aprendieron. Hay gente que digo, le he dicho tantas veces. Así, hermano, le he dicho tantas veces. No pasa nada. No sé por qué, no captará, no sé. Y él dice, oye, lo hemos enseñado, lo hemos dicho, lo hemos predicado, lo hemos anotado, lo han enseñado en la dominical, lo hemos enseñado en un culto, lo hemos dicho y siguen siendo iguales. ¿Por qué? Pero bueno, ojalá y usted no sea así. Que nosotros no seamos así. Que digamos, ¿sabes qué? Voy a aprender, voy a mejorar. Yo creo que usted puede darse cuenta y decir, o pregúntele a su esposo, a su esposa, he mejorado, he aumentado. Hablo de su esposo cristiano, su esposa cristiana. ¿Me ves un hombre más maduro? ¿Una mujer más madura? Me imagino que si usted ha crecido, el esposo, la esposa con sinceridad le va a decir, sí, yo he visto el cambio de Dios en tu vida. He visto que eres distinto. No perfectos, porque nadie ha alcanzado aún la perfección, pero vamos aumentando.
todos nosotros, hermano, porque uno puede palomearse cuando hay que ponerse tacha. Pero cuando tú le dices al esposo o a la esposa con sinceridad, él te puede decir: sí, yo he visto muchas mejoras en tu vida, que has ido creciendo. O también, si la has ido regando, también te van a decir: no, tú has perdido muchas cosas de Dios. Si ustedes me preguntaran como pastor, yo también les pudiera decir, y si yo les preguntara, ustedes también dirían: pastor, sí, yo he visto cosas mejores, o también, pastor, he visto cosas en las cuales se ha debilitado. Porque nos vemos, nos conocemos. Yo he visto gente crecer, pero he visto gente que deja mucho que desear, que antes eran, y digo: ¿qué le pasó? Ya no es. Ya no es el mismo, no es la misma. ¿Qué pasó? Algo ocurrió. Por eso Dios, hermano, yo que no conozco el corazón, yo no lo conozco, pero Dios que conoce todos los corazones nos pide que crezcamos, que busquemos del Señor. ¿Quién es, hermano? ¿De quién depende el crecimiento? De nosotros. De ti. No de la persona que está a tu lado. Depende de ti. Nosotros somos responsables del crecimiento de nuestra vida. No depende de Dios, no depende de los hermanos, sino de tu búsqueda con Dios, tu amor a la palabra, tu hambre por la palabra del Señor. Hay una parábola muy bonita, y con esto termino. En Lucas 13, del 7 en adelante, la Biblia dice de un señor, un dueño de una viña, hermano, de un lugar donde habían árboles, higueras, y dice el dueño, dice: yo he venido 3 años aquí a buscar higos, he venido a buscar fruto y no lo hallo. En la misma higuera, o sea, fue un año y dijo: esta vez voy a arrancar un higo, a ver si ahora sí, y no lo halló. Y el otro año, dice: 3 veces que vengo, 3 años y no lo hallo. ¿Sabes qué? Córtala, le dijeron al viñador, córtala. ¿Para qué inutiliza la tierra? ¿Para qué está de oquis? Mejor pongamos una buena, una que sí dé fruto, una que sí crezca, una que dé lo que yo quiero. ¿Y sabe qué le dijo el viñador? Le dijo, mire, el versículo número 9. Le dijo, verso 8: Señor, déjala todavía este año. Le dijo, déjala, dale un tiempo, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. O sea, la voy a ayudar un poco, la voy a limpiar, voy a cavar, le voy a remover la tierra, voy a abonarla, le voy a poner lo necesario para que agarre fuerza a sus raíces. Pero no le dijo, yo le voy a poner higos, ni le dijo, yo la voy a estirar para que crezca. Le dijo, yo la voy a ayudar, y si este año da fruto, qué bueno, y si no, córtala, pero dale una oportunidad. Así es Dios con nosotros. Dios a veces nos observa y nos dice, no creciste, pero sí has usado mi tierra, has usado mi tiempo, te he dado tantas bendiciones, pero no he podido encontrar en ti el crecimiento que yo quiero. ¿Y sabe qué hace el Señor, hermano? Nos da una oportunidad. No sé cuántas oportunidades nos vaya a dar, quizás millones, quizás una más, no lo sé. Pero lo que sí sé, amado hermano, es que Dios dice, voy a trabajar en ti y espero que este año sí des el fruto que yo quiero. Porque si no, acuérdese que la Biblia dice que el hacha está a la raíz de los árboles. O un año más, hermano, infructuoso. ¿Está dispuesto un 2025, un año más otra vez con las manos caídas, con la cabeza abajo, con el ánimo por los suelos, sin servir, sin crecer, sin aumentar, sin hacer nada para Dios, sin ser un buen hombre, hermano? No, tiene que haber cambios en nosotros. Y sabe, hermano, lo bonito de esto es que lo podemos hacer. Dios está contigo, Dios nos ama, Dios nos quiere ayudar, Dios tiene su poder para cambiarnos, hermano. Está su palabra para ayudarnos, hermano. Así que solo depende de ti, de usted. Gracias a Dios que depende de nosotros. Porque si nosotros anhelamos y buscamos a Dios, dice la Biblia que Él no nos echa fuera. Si venimos a Él y lo que pedimos, recibimos. Señor, ayúdame a crecer, que va a ser Dios, te va a ayudar a crecer. Gloria a Dios. Señor, ayúdame o quítame esto que me está estorbando para leer tu palabra. El Señor lo va a quitar y te va a dar amor por la palabra. Todo es posible con Cristo. Todo lo puedo en Cristo que nos fortalece.